Gracias Señor, porque aunque no lo merecía, encuentran y que podamos leer el capítulo 1 y 2. Es un poco largo el texto que quiero compartir, pero vale la pena esta lectura porque vamos a ver ahí algunas cuestiones de las que queremos hablar. El tema que preparamos para estas semanas es una serie de mensajes, sí, que hemos titulado, yo no lo he compartido en el grupo, pero hemos titulado ¿Cómo atravesar las crisis? De verdad que en la vida atravesamos crisis todo el tiempo, ¿no? Porque toda la vida se basa en decisiones que tenemos que tomar. Nuestra vida está basada en decisiones todo el tiempo. Desde que me levanto, qué ropa me voy a poner, qué actividades voy a realizar, cómo voy a hacer para llegar más rápido al lugar de destino, si tengo que ir a trabajar. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y las decisiones generan crisis. A veces hay decisiones que son sencillas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, qué ropa me voy a poner. Si no tengo un evento demasiado importante, digo, bueno, me pongo lo primero que encuentro. Pero hay veces que aún entramos en crisis en esos detalles. Pero hay decisiones que son muy, muy contundentes y nos generan crisis porque uno se enfrenta ante, bueno, ¿qué hago? ¿Qué paso doy? ¿Cómo sigo adelante? Entonces, el tema que queremos tratar en el día de hoy, en las semanas que vienen, es cómo atravesar las crisis. Hay momentos en la vida del ser humano que las crisis son más leves y hay momentos en que las crisis son más fuertes. Y para eso quiero ir a Jonás, capítulo 1 y capítulo 2. Voy a leer rápidamente, usted me puede seguir en esta lectura. Y dice de la manera siguiente, yo voy a leer la versión que les estoy mostrando acá en la Reina Valera, ¿sí? Voy a leer en la Reina Valera para que todos puedan acompañarme. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, es decir, profetiza contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé,
y mi voz oíste. Y sigue el capítulo 2 contando la oración de Jonás, usted puede seguir leyéndola. Y el versículo 10 dice, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es interesante este relato, esta historia. Bueno, los que quizás conocen un poquito, sabrán que, desde la escuela dominical, cuando éramos chicos, nos hacían hasta cantar lo que había sucedido con Jonás, ¿no? Que no le hizo caso a la palabra de Dios y que la gente se dio cuenta y lo tiraron al mar y entonces vino el pez grande y la cantábamos a esta canción en la escuela dominical hasta haciendo los ademanes, ¿no? Y vino el pez y se lo comió y bueno, y toda esa historia que era como, wow, qué tremendo lo que Dios hizo con un desobediente, ¿no? Y uno tenía hasta miedo de desobedecer a Dios. Pero vemos en este relato bíblico personas que estaban alrededor, que no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás, que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, que simplemente estaban yendo a Tarsis y justo este hombre viene y se sube a ese avión, iba a decir, era un barco, se sube a ese barco y yo digo, bueno, yo he viajado bastante en avión y cuando uno va en avión, cuando empiezan las turbulencias como que quickie, ¿no? Que ay Dios mío. No he tenido malas experiencias, pero he visto gente muy asustada. Y yo digo, de repente, imagínate que te subís al avión o al bus o donde sea que te subas y de repente va un Jonás y te toca ir con Jonás que le desobedeció a Dios y Dios, claro, dice, a este lo tengo que corregir, a mi hijo le tengo que enseñar. Y entonces el avión empieza a tener turbulencias o el bus empieza a como que se va a caer al barranco, qué sé yo, esas cosas que pasan. La gente que estaba en ese barco no tenía nada que ver con lo que Dios estaba haciendo en Jonás o con lo que Dios le quería enseñar a Jonás. Sin embargo, entró en un momento de pánico y de crisis porque ellos querían ir en contra del mar, pero no podían. Estaban viviendo ese momento de terror, diría yo, porque yendo en avión uno, Dios mío, cuando hace un poco de turbulencia uno se cae y quedamos hechos como una estampita en el piso, ¿no? Esta gente que no tenía nada que ver estaba en crisis, así como Jonás también habrá tenido su crisis, pero ellos que no tenían nada que ver estaban viviendo un momento de mucha incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Y saben que justamente con este tema que queremos desarrollar, que es cómo atravesar la crisis, yo quiero comenzar, y luego mi esposo va a continuar, ¿no? Quiero comenzar hablando acerca de lo que Dios pretende de nosotros cuando pasamos crisis. Y en primer lugar, vamos a desarrollar hoy, Dios quiere que no perdamos nosotros el ánimo. Las crisis producen en nosotros la pérdida del ánimo. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es la fuerza, yo lo busqué hoy en el diccionario, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Fuerza o energía que tenemos para hacer, resolver o emprender algo. Todos nosotros tenemos esa cuota de ánimo, ¿no? De energía, vamos a decir, de entusiasmo. Cuando tenemos un emprendimiento o cuando enfrentamos una crisis, tenemos esa cuota de entusiasmo para ver cómo resolver el problema o cómo lograr el objetivo que nos planteamos, cómo lograr el proyecto que hemos tenido en mente. Sin embargo, cuando la crisis llega, el ánimo se viene por el piso, el ánimo decae, el ánimo se afloja. Y Dios quiere que nosotros podamos entender qué es lo que provoca esto. Hay buen ánimo y hay mal ánimo. El buen ánimo es cuando estamos entusiasmados y hacemos todo con muchas ganas y nos movemos de acá para allá y logramos lo que hemos anhelado y entonces tenemos un buen ánimo, un buen alegría, ¿no? Y estamos, ay, qué bueno, tuve este proyecto y lo logré, estoy avanzando, ¿no? Y hay buen ánimo cuando de repente tuvimos un problema y decimos, qué bueno, pude resolver este problema que tenía
Y no sé si te acordás de alguna experiencia que hayamos tenido así como que, ay, tenemos ánimo porque nos está yendo bien en esta experiencia o en esta crisis que estamos viviendo. Ahí el buen ánimo, no sé si se te viene a la mente, porque vos siempre tenés cuando historias, nosotros ¿no? de alguna manera nos tocó enfrentar y tener que estar en el pasillo de un hospital, y obviamente uno está en buen ánimo porque sabe que hay algo bueno que está por venir, y qué alegría y qué satisfacción nos viene a nosotros. Bueno, no sé cómo será en Bolivia, en Argentina. Realmente, como decimos a veces, si bien es sano, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero hay algunos países, por ejemplo en Ecuador, se entristecían cuando decían, ¿y qué fue? ¿Qué fue? Decían, ¿no? No sé cómo dirán en Bolivia, pero ¿qué fue? Y salía la enfermera o un médico y abría la puerta de la sala de parto y decía, es nena. Oh, como que... Porque culturalmente alegra mucho en que el mayor, por lo menos, sea varón, ¿sí? No sé cómo será allá, pero acá era así. Entonces, las personas... Y de repente si salía y decía, bueno, a mí me tocó estar algunas veces porque íbamos a veces a orar por las hermanas que iban a dar a luz. Entonces siempre andaba en los hospitales. Entonces en algún momento salían, decían, y bueno, cotidiano, y no es que estaba solamente la mujer que iba a dar a luz, sino que afuera estaban toda su familia, sus hermanos, sus tíos, sus primos, todo. Entonces cuando realmente salía y decían, el guagua es un varón, ¡oh! ¡Qué alegría! Saltaban, pataleaban, se abrazaban entre todos. Y bueno, justamente eso es lo que decía y lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que nosotros demostramos cuando está, y cómo los dos tipos, ¿no? De ánimos, el buen ánimo de que fue varón, y hay ánimos que son malísimos, y es cuando no encontramos como resultado lo que esperábamos y se desinfla nuestra esperanza, lo que decía hace un rato, ¿no? Energía o ganas o empuje, como se dice en Argentina. Es como que nos desinflamos y ya no vemos con los mismos ojos aquella situación. Y cuando hay crisis, como acabamos de leer en la Biblia, este pueblo o esta gente que estaba en el barco con Jonás entra en crisis, obviamente que su ánimo estaba por el piso porque estaban por morir ahogados, y entonces no tenían ganas de estar de fiesta. Lo que querían era encontrar al culpable, porque había un Dios que se había enojado tanto que los tenía en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué es lo que provoca que nosotros como hijos de Dios perdamos el ánimo? Cada uno de nosotros puede decir, bueno, yo creo en Dios, acepté a Jesús como Señor y Salvador, hasta ahora me digo que soy evangélico o cristiano, ¿sí? O por lo menos digo que creo en Dios, pero ¿por qué las crisis, o qué es lo que hace que en medio de la crisis se pierda ese ánimo, esa fuerza, ese deseo de avanzar, ese deseo de lograr los objetivos, las metas que nos proponemos? Y saben que yo, pensando en esta pregunta, ustedes saben que en la vida, seamos un poco más jóvenes, un poco más mayores, no importa, desde que uno empieza a la autonomía de la vida, ¿no? a entrar a la edad adulta, ¿sí? Uno ya tiene que, como dije al principio, tomamos decisiones, pero las decisiones muchas veces se basan en voces que escuchamos. Y esto es interesante porque hay voces que suenan a nuestro oído, y yo quiero mencionarles por lo menos 3. Una de las voces que escuchamos es la propia voz nuestra, ¿no? Frente a una crisis, a una situación que tengo que decidir, o a un evento que tengo en mi vida, bueno, yo mismo me puedo decir, sigo para adelante, o mejor no avanzo, o me quedo quieto y a ver qué, espero un rato, a ver qué hago. Entonces puedo escuchar mi propia voz, puedo escuchar la voz del enemigo, y sabe que el enemigo sí tiene voz, y él habla a nuestra mente. Yo, junto con mi esposo, hemos desarrollado ya algunos meses, venimos hablando
en Facebook acerca de cómo el enemigo trabaja en la mente de las personas y cómo habla. Entonces, está la voz del enemigo que frente a una crisis viene y te dice no vas a lograrlo, no vas a superarlo, o frente a un proyecto que tenés te dice no te conviene, o no ves que no sos capaz, nunca lo vas a lograr, y en fin. Y tenemos miedo a las cosas nuevas. Y sí, obviamente, cuando el temor toma control de nuestra vida, porque tengo que enfrentar algo nuevo, entonces está nuestra voz, está la voz del enemigo que por lo general nos va a hablar de manera negativa en medio de la crisis, ¿viste? Te metiste en tremendo lío y así te fue y todo mal y tu familia tampoco cree en vos y tus hijos, mirá cómo te reclaman y mirá cómo te está yendo cada vez peor y ahora que te pusiste a servir a Dios o a seguir a Dios las cosas van peor de antes y entonces uno mira a su alrededor y como esta gente que iba en el barco con Jonás, dice que ellos trataban de ir en contra de la tormenta y el mar se los estaba devorando. Entonces, frente a los problemas o a las crisis o a las situaciones que nos toca atravesar, está la voz del enemigo, está la voz del diablo, vamos a decirlo con nombre, que sí existe, que es real. Y si uno le pone oído a esa voz, y vuelvo a repetir, el enemigo va a venir a hablarte a la mente con pensamientos negativos, con pensamientos, yo en algún momento creo que lo mencioné, ¿cómo me doy cuenta cuál es la voz del enemigo? Porque me quita la paz, me quita el sueño, ¿sí? Me quita la estabilidad. Ahí cuando hay un pensamiento en mi mente y quiero saber de quién es esa voz, tengo que evaluar todo esto. Me quita la paz, me quita el gozo, me pone en inestabilidad. Bueno, ahí me doy cuenta que la voz que estoy escuchando no es la voz mía ni la voz de Dios, es la voz del enemigo. Y entonces tengo que tener cuidado con esa voz. Y por último, quiero mencionar 3 nada más. La última es la voz de Dios. La voz de Dios es la que va a traer paz, la que va a traer gozo, la que va a traer el consejo sabio para yo avanzar en medio de la tormenta. Esta gente estaba en la tormenta con Jonás durmiendo y ellos estaban preguntándose por todos los medios, ¿quién es el que provocó a Dios? ¿Quién es el que hizo que estemos metidos en tremendo lío? Y Jonás tuvo que decir la verdad. El mar se los estaba devorando. Y no le quedó opción a Jonás más que decir, es por mi culpa, porque Dios me mandó a hacer una tarea y por desobedecer, entonces les traje tremenda maldición. La voz de Dios va a hablarte de tal manera que cada paso que des, sienta que lo estás dando en firme. Cada paso que avances, sientas que estás caminando en tierra firme. No sé si me hago entender, pero hay crisis, hay decisiones que tomar, hay proyectos que tenemos, pero cuando yo sé que Dios es el que está hablando, doy un paso y no siento que estoy pisando arena movediza, siento que estoy pisando tierra firme y que detrás de esa decisión, detrás de ese avance que estoy haciendo, está Dios. Está su voz hablándome, su presencia guiándome, Él yendo delante mío. Muy bien. Bueno, les voy a leer un texto que me va a servir para desarrollar y en esta noche poder culminar este mensaje. ¿Cómo recupero el ánimo? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que le pasó a Jonás para que él pueda recuperar el ánimo? ¿Me lo puedes leer, por favor? Sí, el versículo 2 del capítulo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Bueno, creo que en algún momento suelo hacer la broma, no es que era adicto, pero me gustaba mucho ver El Chavo y el Chapulín Colorado, ¿no? Los veía siempre, entonces yo digo, esto es tan real en la vida propia de cada uno de nosotros que cuando estamos en crisis y en problemas,
Y sí, nos puede salir esa frase, y ahora ¿quién podrá salvarme? Y como digo, y lo decimos en broma, y el chapulín colorado no aparece, no. Entonces estamos solos en medio de esta situación, y como le pasó a Jonás estaba en una situación donde se había equivocado, donde había tomado malos caminos, había buscado lo que buscamos todos los seres humanos cuando nos equivocamos. Queremos aislarnos, queremos que nadie nos moleste, y lo loco en este tiempo, ¿no? Que nadie puede escapar de Dios. Como alguien me dijo a mí, si a Dios se le antojó, ¿no? Se le antojó, y les voy a contar un testimonio, se le antojó que nosotros lo conociéramos, no es para maldición. Dios llegó a nuestras vidas o a nuestras familias con un propósito. En algunos con alguna forma, en otros de otra forma, algunos en necesidad y luego vieron la bendición de Dios en sus vidas a través de los años. Tengo conocidos en la iglesia personas que eran tremendos empresarios, y ustedes saben bien, a veces la cuestión empresarial es tan linda pero tan traicionera que a veces uno puede tener mucho y luego tener nada. Esta familia tenía 9 joyerías en la ciudad, aquí en Buenos Aires, 9 joyerías con un nombre muy muy bueno. Cada joyería tenía entre 7 o 8 empleados. Era un espectáculo cómo estaba funcionando todo esto. El tema es que el dueño, este hombre cristiano también, se animó y fue a Hong Kong y hizo un contrato y empezó a comprar relojes a Casio en container, pero en grandes cantidades. Resulta que lo crítico de Argentina es que acá nunca nada está estable, y entonces vino el debacle económico, y si debía 10, luego debía millones. Impagable, imposible de pagar. Vendió, cerró toda la joyería con todo lo que había dentro, no llegó a cubrir. ¿Qué es lo que le ocurrió? Le embargaron el auto, la camioneta, todo lo que tenía, y por último quedaba la casa. ¿Saben? Fue muy triste porque le hipotecaron la casa, porque los bancos no entienden que uno sí es buen empresario y que lo va a lograr. No, los bancos esas cosas no las entienden. Entonces, ¿qué hicieron? Ejecutaron y le remataron la casa, que tenía piscina y todos los lujos que nosotros nos podemos imaginar. Y claro que perdió el ánimo y quedó ahí diciendo, ¿y ahora cómo? Y uno puede decir, ¿cómo uno puede llegar a salir de una situación como esa? Así como Jonás, que estuvo queriendo escapar, queriendo buscar. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Esta historia que les cuento tiene final feliz. El hombre, a través de los años, claro que la tuvo que pelear, pero volvió a recuperarse, volvió a tener joyerías, y hoy es otra vez un hombre próspero. Pero se tuvo que animar. Cuando nosotros nos ponemos mal y no entendemos el propósito de Dios, nos podemos llegar a frustrar, podemos llegar a creer que esto es una religión y que Dios no tiene nada que ver. No, y justamente es todo lo contrario. Dios tiene mucho que ver. Por eso nosotros debemos cuidar lo que Dios está haciendo en mi vida hoy, ¿no? Tengo que cuidarlo, porque la Biblia dice que si yo descuido esto, hay alguien que está preparado todos los días, no descansa, no duerme, y está buscando que yo abra una puertita para ver si puede arruinar mi familia, mi salud, y quitar mi salvación. Y que me vaya, ustedes ya saben para dónde, ¿no? Porque si nos toca partir, a veces es una pregunta muy fuerte. Si yo me muero hoy, ¿dónde voy a ir? Y uno dice, como me preguntaron alguna vez en el instituto, pastor, ¿cómo es el infierno? Y yo le dije, ni idea, pero yo ni ahí no pienso ni ir, ni quiero saber cómo es, ahí no voy a ir. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tener claro qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo recuperamos el ánimo.
recuperar el ánimo, recuperar y cuidar lo que Dios nos dio. Y les cuento, tengo dos testimonios. Les cuento este que es un poquito más corto. Mi mamá, cuando se convirtió, que conoció a Dios, yo creo que en algún momento les conté el testimonio de cómo llegó mi familia a Dios y cómo ella vivió desánimo y desánimo y desánimo. ¿Por qué? Porque a mi papá le costaba seguir los caminos del Señor, ¿no? Le costaba. Y entonces tenía, mi papá Teófilo, le costaba dejar el puchito, le costaba, no porque la religión no se lo permitiera, sino porque realmente uno cuando entiende que hay cosas que hacen mal, y en aquellos tiempos, puedo decirlo con tranquilidad, sí era un tabú. Se le decía al hombre, no, si usted viene a la iglesia, deje de tomar, nada de cerveza, nada de vino, nada. Hoy, bueno, damos gracias a Dios, hay libre albedrío. Si obviamente dice, ¿puedo tomar? Sí puede tomar. Lo que no puede es quedar de cuatro patas, porque ahí ya estamos en problemas. Pero bueno, ¿puede tomar? Sí puede tomar. Que tome. Nadie va a prohibir eso, porque de verdad es que la vida en particular nuestra, nosotros sabemos, hay personas, yo he conocido, y puedo decir como anécdota, he conocido señores borrachos, hombres con una postura, una educación, y que sí saben tomar y toman, y una compostura, unos señores, no se les escapa una mala palabra, una corrección, si te acordás, ¿no? Entonces compartimos con Cintia, con estos señores, unos mexicanos, qué hombres de calidad, eran legistas, abogados, una educación impresionante, y bueno, les gustaba tomar. Y cuando les salía algo bueno en México, se venían a Argentina a festejar, y venían 3-4 días, y a migración decía, ¿para qué viene Argentina? A emborracharme, le decía al de migración, y era verdad. Entonces, el ánimo. Y mi mamá estaba luchando porque mi papá 2x3 le provocaba desánimo, en el sentido de que cuando venía, llegaba masticando chicle, y saben que mi mamá, cuando veía masticando chicle a mi papá, que pasaba la puerta, al umbral de la puerta masticando chicle, ¿qué decía mi mamá? ¡Ja! Anduvo tomando por eso viene con chicle, y entonces masticando chicle. Y la verdad que mi papá, a veces el enemigo nos hace ingenuos, ¿no? Porque uno cree que está tapándose, y uno lo primero que hacía es descubrirlo, ¿no? Ni bien entraba, mi mamá se daba cuenta. Un día el desánimo era tan grande que alguien le dijo que iba a perder su familia por el trago, ¿no? Porque es la amenaza que quiere el enemigo, destruir los hogares. Y saben que un día, esto le va a parecer gracioso, pero fue real. Mi papá llega y ella dice, otra vez viniste tomando, ¿cómo puede ser posible? Yo quiero tener un hogar, que mis hijos conozcan a Dios, y resulta que vos siempre lo mismo, otra vez viniste borracho, Teo, no puede ser. Y tuvo una decisión absurda mi papá ese día, y dijo, listo, Nelly, tomé una decisión, me voy de la casa. Ah, sí, te vas de la casa, me voy. Se fue a la habitación, preparó un bolsito, metió toda su ropita, se dio vuelta, nos saludó, un beso, 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 beso. Chao, chicos, no les va a faltar nada. Cuando se dio vuelta, iba hacia la puerta, cuando agarró el picaporte, mi mamá, muy eufórica, tomó ánimo. No estoy predicando que hay que hacerlo, pero tomó ánimo, tomó el palo de escoba que tenía a su lado, lo agarró y ¡fa! Le dio un buen palazo en la espalda, que literalmente el palo se rompió en la espalda de mi papá. Y dijo, en el nombre de Jesús, vendate para adentro, de mí el diablo no me va a arruinar la familia, y qué sé yo. Y bueno, miren, desde ahí en más, mi papá nunca más quiso abandonar el hogar. Así que cobró ánimo. Y a veces nosotros, no estoy diciendo que las mujeres tienen que hacer esto, obviamente, es un testimonio. Y cómo uno tiene que cuidar, porque de verdad que las cosas que Dios nos dio valen mucho. Para terminar, ¿cómo recupero el ánimo? Yo sé muy bien que a veces cuando uno está cansado, no sé si alguien alguna vez tuvo una noche muy fuerte de tragos,
al otro día no tiene fuerza, parece que el cuerpo, bueno, en Ecuador les daban sopita de gallina con un no sé qué y levanta muerto, le decían a esa sopa. Le tomaban esa sopa los chuchaquis, los borrachitos amanecidos, decían, ay, toma esta sopita, y quedaban fuertes otra vez para arrancar la gira nuevamente. Bueno, cuando uno está sin ánimo, sin fuerza, los médicos dicen que al que está débil hay que darle de comer, ¿sí? Hay que alimentarlo, hay que coma, que tenga fuerza, y bueno, por eso el desayuno es tan fuerte y tan importante. Comer da ánimo, ¿sí? Da mucho ánimo, comer da ánimo. Alguien dijo, si come no va a morir, vivirá. Y ojo, quiero decir esto, ojo cuando estamos mal y estamos sin ánimo, o desanimados, o bajoneados. El trago, cuando uno está con trago encima por una cuestión de desánimo, el enemigo puede hacer cualquier cosa con una persona que no tiene ánimo. ¿Saben? Me pasó algo a mí vergonzoso. Estuve tomando como un día o 2 días antes de conocer a Dios, ¿no? Yo tomaba bastante, era como un ladrillo viejo, tomaba y tomaba sin parar. Hoy no tengo cara de borrachito, creo, no tanto, pero bueno, antes era bueno para sentarme y tomar. Y entonces hay que tener cuidado porque a veces el enemigo, para recuperar ánimo, a algunos dicen, no, herido de amores, vaya a tomar. Escucho un tango, escucho una música triste y va y no llora y toma, ¿no? Mentira que uno se pone bien cuando uno toma, todo lo contrario, queda peor. Bueno, es mi experiencia, no sé cómo será en Bolivia, pero queda peor. Pues un día de esos yo queriendo tomar ánimo me hicieron tomar y estuve tomando y claro, después de tomar dije, bueno, tengo hambre y alguien me dijo, hey Seba, dice, te voy a convidar algo que no te vas a olvidar más en tu vida, me dijo. Y yo, obviamente, con voz de borracho, ¿no? Dije, no me voy a olvidar más en mi vida, entonces dámelo. Me trajo un plato de comida, de arroz, hasta el día de hoy me acuerdo, y una presa que yo lo que miré, y para mí era una presa de conejo o un animal, ¿no? Que lo miraba y era... me atrajo mucho. Lo agarré, empecé a comer. Vieron cuando uno toma algunos, un hambre tenía y comí. Y cuando termino de comer y dejo ahí los huesos de costado, digo, bueno, Andrés se llamaba, Andrés, estaba bueno, decime qué era. No, dice, lo que pasa es que mi mamá no me mandó plata, entonces ayer a la noche, dice, agarré el gato del vecino. Lo que acabas de comer es un gato, dice, te comiste la gamba del gato. Y usted no se imagina cómo la sensación que viví dentro de mi vida, porque dije, no puede ser, no había forma de poder vomitar, de querer escupir, querer sacar de mi cuerpo todo aquello. ¿Saben? Cuando uno enfrenta el desánimo y el enemigo nos engaña, luego uno no tiene forma de quitarse eso que ha ocurrido en nosotros, porque yo fui presa de un engaño. Pero hay un antídoto, un remedio para eso. No hay nada más lindo para el desánimo que una palabra de Dios. La Biblia dice que cielo y tierra podrá pasar, pero que su palabra va a permanecer. Y cuando una palabra viene a nuestras vidas, por más que estemos atravesando un momento de crisis, si usted tiene una palabra de Dios que fue un rema, algo específico para nosotros, por más que estemos viviendo la tormenta más horrible que nunca hayamos imaginado, esa palabra nos va a sostener. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujas y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Yo estaré firme, mi ánimo estará seguro,
dijo David, mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte sobre mi debilidad. Entonces, el verdadero antídoto para que nosotros podamos recuperar ánimo es buscar una palabra de Dios, aquella palabra que nos sostuvo cuando nosotros estuvimos mal. Si usted no tiene todavía una palabra de Dios, dígale, Señor, dame una palabra para que yo pueda sostenerme, porque ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos de pasar momentos críticos, momentos difíciles, momentos donde cuesta reír, momentos donde sabemos que a veces no pasamos situaciones que no las podemos hablar ni siquiera con nuestra almohada, pero Dios conoce nuestra situación. Dice que ni un pelo en nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa. Dios nos conoce, sabe qué hay en nuestro corazón, y en esta noche Dios quiere, por algo viene esta palabra, para darle ánimo a alguien, para darle el ánimo, para que recupere el ánimo y que pueda decir, yo quiero, esta es la palabra de Dios que yo necesitaba, saber que Él es mi fuerza, que por más que pase lo que pase, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mi amparo, mi fortaleza, mi amparo, mi fortaleza. En momentos, miren, nosotros atravesamos momentos difíciles de chicos, y saben, algo emocionante que alguna vez mi mamá hizo fue sentarnos en la mesa y decir sus primeros tiempos como cristiana. Con tanta sinceridad, declarando una palabra de Dios. ¿Saben qué nos puso? Nos sentó a la mesa. Nosotros sabíamos que no había nada para comer. Lo sabíamos. Y mi mamá nos sentó a la mesa, puso los platos, nos sentó y dijo, hoy es el último día que voy a hacer esto, porque de aquí en más, nunca más vamos a vivir esta situación. Puso los platos vacíos, no teníamos para comer, y mi mamá dijo, Jehová dijo que sí, será sí. Y cuando Dios dice no, por más que lloremos y pataleemos, será un no. Por eso en esta noche, reciba esta oración en el lugar donde usted está. Si usted considera que Dios ha hablado a su vida, simplemente levante su mano y dígale, Señor, gracias por hablarme, porque soy importante para ti, porque hay algo que es importante para Dios. A Dios no le interesa nuestra imagen, a Dios le interesa lo que está pasando por dentro nuestro, que nadie lo sabe, pero Él conoce todas las cosas. Nada está oculto ante los ojos de aquel que tendremos que dar cuentas. Dios es real y es espíritu y trabaja en el interior, porque Él no quiere que nosotros seamos solamente una apariencia, sino que la hermosura viene de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, unidos en un espíritu y en un sentir, te pedimos que renueves el ánimo, la fuerza, en el nombre poderoso de Jesús, en el